Continuar entonces. Grabación y transcripción. Listo. Entonces ya hemos visto la primera parte que corresponde del dogma central de la biología molecular, que es la replicación del ADN. Lo segundo que vamos a revisar es ya la etapa que corresponde a la transcripción y la traducción y síntesis de proteínas. Entonces, una vez que se ha producido la replicación del ADN, una de las cadenas de ADN sirve como molde para que a partir de él se sintetice el RNA mensajero. Este mecanismo se llama transcripción del DNA en RNA mensajero. Como sabemos, este RNA mensajero, luego de sufrir un proceso de maduración, sale del núcleo del citoplasma, se pone en contacto con los ribosomas, pasa a través de la estructura de estos ribosomas para ser traducido. Y quien lo va a traducir es este RNA de transferencia. Este RNA de transferencia traduce la información triplete por triplete, o lo que nosotros también llamamos codón por codón. Entonces, cada codón es traducido y se va a generar un aminoácido correspondiente. ¿Ok? Bien. Hasta que se produce la síntesis de la proteína. Veamos en la siguiente imagen. El mecanismo entonces de transcripción consiste en la síntesis de ARN mensajero a partir de el DNA que nos sirve como molde. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí en azul y celeste el gen, o en todo caso, tenemos el fragmento de DNA, tenemos el gen, que ya hemos estudiado con sus partes, ¿no? Exones, intrones, con su punto de inicio, su punto de terminación, las regiones promotoras, ¿no es cierto? Las regiones promotoras y las regiones que son reguladoras específicas y los enhances o los elementos de control. Entonces, este fragmento de DNA, ¿no es cierto?, se va a transcribir, este gen se va a transcribir por un proceso de transcripción y se va a sintetizar el ARN mensajero. Este ARN mensajero es llamado un ARN mensajero primario, o RNA mensajero inmaduro, o RNA núcleo heterogéneo, o pre-RNA mensajero. Tiene varios nombres, pero significa lo mismo. ¿Okay? Entonces, este RNA mensajero inmaduro sufre un proceso de maduración y todo esto ocurre dentro del núcleo. En el núcleo es donde se produce la transcripción, el RNA mensajero inmaduro y el proceso de maduración ARN mensajero maduro. Todo esto ocurre dentro del núcleo. ¿Okay? Una vez que se tiene el RNA mensajero maduro, sale del núcleo del citoplasma para que se produzca la traducción de esta información genética. En este proceso de maduración, lo que va a ocurrir es que en el extremo 5' se le adiciona un casquete, un capuchón, que es la 5-metil, que es la 7-metilguanosina, y en el extremo 3' se adiciona una gran cantidad de adeninas, una cola de puras adeninas, por acción de la enzima polimerasa, se incorpora aquí, y se tiene ya ambos extremos del RNA protegido de la acción de las enzimas que pueden destruir el RNA. ¿Cómo se llaman esas enzimas que pueden destruir el RNA? ¿Se acuerdan? El RNA nucleasas. Las RNA nucleasas o ribonucleasas. Muy bien. Entonces, para que no haya esa destrucción del RNA por las ribonucleasas, ya se protegió ambos extremos, el 5' y el 3'. Y luego tenemos aquí en la región de marco de lectura, tenemos tanto exones como intrones. De estos dos, de los exones o los intrones, ¿cuál es la secuencia codante, la secuencia que se va a traducir? Los exones. Los exómenes.
Exacto, los exones. Por lo tanto, se remueven los intrones y se unen o empalman los exones. Así ya tenemos el RNA mensajero maduro, ¿no? Este proceso entonces se llama transcripción. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle este proceso de transcripción. Ya hemos dicho que una vez terminada la replicación del DNA, una de las cadenas de DNA sirve como molde, ¿ok? Esta cadena sirve como molde para la síntesis de este RNA mensajero. Si yo voy a sintetizar RNA, ¿cuál es la enzima más importante aquí? Para la síntesis de RNA. ¿Es la polimerasa? La polimerasa. La RNA polimerasa, ¿no? Porque para la síntesis de ADN era la ADN polimerasa. Entonces, la enzima más importante aquí es la ARN polimerasa, que es la enzima que va a ir incorporando los nucleótidos. ¿Estos nucleótidos cómo se llaman? ¿Desoxi o ribo? Ribonucleótidos. Ribonucleótidos. Ribonucleótidos, como nos explicó Juan Jesús, ¿no es cierto? Los ribonucleótidos. Entonces aquí se van a incorporar los ribonucleótidos exactamente complementarios, a partir de un punto de inicio de transcripción hasta un punto de terminación. ¿Ok? Ahora, así como la replicación en procariotas es distinto que la replicación en eucariotas, tienen algunas diferencias, la transcripción en los procariotas también es un poco diferente al de los eucariotas. En el caso de los procariotas, en las bacterias, participa una enzima que ya hemos dicho que se llama la ARN polimerasa, que la estructura de esta ARN polimerasa, que es la que estamos viendo de color azul, es la de una estructura de un tipo de holoenzima, se llama así, holoenzima, que tiene dos partes fundamentales, el factor sigma y el cuerpo o core. Este cuerpo o core que está presentando algunas subunidades proteicas importantes, como la beta-beta prima, que es la parte catalítica de la enzima, y estas otras dos subunidades que son parte del proceso de la procesatividad de esta enzima RNA polimerasa. Pero quedémonos con que esta RNA polimerasa de los procariotas tiene un factor sigma y un cuerpo o core. Para que se produzca la transcripción, ya hemos dicho que era importante que se reconozcan las cajas claves o regiones promotoras que están aquí. ¿Okay? Y eso lo va a hacer fundamentalmente unas proteínas llamadas factores de transcripción. Estos factores de transcripción que reconocen estas cajas claves son proteínas que suelen participar principalmente en los eucariotas. En los procariotas es el factor sigma el que tiene capacidad para reconocer la caja clave, ya sea la caja tata o la otra caja clave que está a menos 30 pares de bases, para que una vez que reconozca el punto de inicio de la transcripción, este factor sigma incorpore los primeros ribonucleótidos. Incorpora los primeros 5, 6, 7 primeros ribonucleótidos de manera complementaria al ADN molde, y luego el factor sigma es expulsado de esta unidad transcripcional. Y quien empieza entonces a incorporar la cadena y alargar la cadena del ARN ya es el cuerpo core de la RNA polimerasa a través de su actividad catalítica beta-beta prima. ¿Okay? Entonces, la RNA polimerasa es una enzima DNA dirigida porque sirve como molde la DNA, y en los procariotes existe un solo tipo de RNA polimerasa para la síntesis
de todos los RNAs, tanto para el mensajero, para la transferencia o el de ribosomal. O sea, un solo tipo de RNA polimerasa para los tres clásicos, mensajero, de transferencia y ribosomal. ¿Correcto? En cambio, vamos a ver que en los eucariotas hay tres tipos de RNA polimerasas, de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 3. Vamos a ver luego para qué tipo de RNA sintetizan o participa cada uno de esos tipos de RNA polimerasas. En el caso de los procariontes, es una ARN polimerasa que está constituida por las unidades alfa, por el factor sigma, y por las unidades beta, beta prima, que son las unidades catalíticas, que son las que cumplen una función específica de incorporar los ribonucleótidos. Estas son las unidades o elementos más importantes de la RNA polimerasa en el caso de los procariotas. Entonces, tenemos el ADN que sirve como molde. Aquí hay una región promotora, donde están las cajas claves. El factor sigma es el que reconoce esta región promotora, esta caja clave inicialmente, y empieza a incorporar los primeros ribonucleótidos, trifosfato. Cuando se han incorporado los primeros 5 o 7 ribonucleótidos trifosfato, el factor sigma sale de la unidad transcripcional y es el cuerpo o core a través de las unidades beta, beta prima, que empieza a alargar la cadena del ARN. Entonces, tenemos que, para el caso de las RNA polimerasas en eucariotas, es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque a diferencia de la RNA polimerasa de la procariota que se utiliza para la síntesis de todos los RNAs, en el caso de los eucariotas, en el caso de nosotros, hay tres tipos de ARN polimerasa. La de tipo 1, que sintetiza los precursores del ARN ribosómico. La de tipo 2, que sintetiza a los precursores del RNA núcleo heterogéneo o RNA inmaduro o pre-ARN mensajero. Y además también que esta ARN polimerasa de tipo 2, ¿no? Participa aparte también en la síntesis de la mayoría de los ARNs small nuclear o pequeños nucleolares, que vamos a ver más adelante la función que cumple. La ARN polimerasa 3, que transcribe los precursores del ARN de transferencia, algunos ARN nucleares y citoplásmicos de pequeño tamaño, y participa también en la síntesis del ARN de tipo 5S, que forma parte de la estructura de los ribosomas. Entonces, nosotros tenemos, en el caso de las ARN polimerasas, tres tipos: la de tipo 1, la de tipo 2 y la de tipo 3. En la síntesis de ARN mensajero participa la ARN polimerasa de tipo 2. Además, la estructura y la composición de estas RNA polimerasas suelen ser un poco más complejas que las ARN polimerasas de los procariontas, como veremos más adelante. Acá tenemos un pequeño cuadro que nos muestra los tres tipos de ARN polimerasas que existen para el caso de los eucariotas. La de tipo 1, que participa en la síntesis del ARN de los ribosomas 45S, que son los precursores del ARN 28S, 18S y 5.8C, o sea, de los ribosomas. El ARN de tipo polimerasa de tipo 2, ¿no?, que participa en la síntesis de los pre-ARN mensajeros, y la mayoría de los ARN small nuclear. El de tipo 3, que participa en la síntesis del pre-ARN de transferencia,
y también del ARN ribosoma 5S y otros ARN pequeños. Y hay un ARN polimerasa mitocondrial, ¿no?, que participa solo en el proceso de la transcripción del ARN mitocondrial o la síntesis del ARN mitocondrial, y luego tenemos el ARN que es de los cloroplastos, que eso ya está en los vegetales. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es recordar que existen tres tipos de ARN polimerasa, de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 3, cuya estructura es mucho más compleja en cuanto a sus subunidades de estas holoenzimas comparado con la RNA polimerasa, que hay una sola RNA polimerasa para la síntesis de los distintos tipos de RNA de transferencia mensajero y ribosomal, y solo utiliza un factor de sigma de tipo alternativos para cada uno de los casos. ¿Okay? Estructuralmente son muchísimo más complejos. Estas RNA polimerasas, ¿no?, de los eucariotas presentan numerosas subunidades. Hay dos unidades grandes similares a la beta y beta primerasa E. coli. Hay dos unidades similares de tipo alfa a la de las de Escherichia coli. Hay 5 unidades comunes entre el 1, 2 y 3 y otros dos más que presentan como subunidades adicionales, y una subunidad grande de la RNA polimerasa de tipo 2 que presenta numerosas repeticiones en su extremo carboxilo terminal. La RNA polimerasa de tipo 2, que participa en la síntesis del RNA mensajero, tiene una subunidad grande en su estructura que tiene numerosas repeticiones en su extremo carboxilo terminal y que constituye lo que vendría a ser la secuencia de dominio carboxilo terminal. Esta secuencia de dominio carboxilo terminal es muy importante porque en esta secuencia de dominio carboxilo terminal hay secuencias de repeticiones de estos aminoácidos, tirosina, serina, prolina, treonina, serina, prolina, ¿no? Son varias veces que se repiten, y 26 repeticiones en las levaduras, 52 repeticiones en los mamíferos, y lo importante es que estas serinas y tirosinas son susceptibles de ser fosforiladas. Cuando se produce la fosforilación de la serina y la de tirosina del dominio carboxilo terminal, la RNA polimerasa de tipo 2 se activa y empieza entonces a incorporar a los ribonucleótidos trifosfato una vez que se ha activado. Mientras que no hay esa fosforilación de la serina y tirosina, esta RNA polimerasa de tipo 2 no está activa, por lo tanto no incorpora los ribonucleótidos trifosfato. Vamos a ver entonces que el proceso de la transcripción en los procariotas es mucho más simple que en el caso de los eucariotas. Y tiene 3 etapas: la iniciación, el alargamiento y la terminación. En el punto de inicio ya hemos visto que la RNA polimerasa, a través del factor sigma, es capaz de reconocer la región promotora. Se produce la síntesis inicial de los primeros ribonucleótidos trifosfatos del RNA mensajero. Luego el factor sigma sale del sistema y es la RNA polimerasa con su parte de cuerpo core, con la subunidad catalítica de tipo beta prima, que va a incorporar el restante de los ribonucleótidos trifosfato para alargar la cadena de ARN. Y una vez que llega a un punto de terminación, ese punto de terminación va a depender de 2 factores que ya veremos en la siguiente diapositiva. Se desestabiliza el sistema y tenemos el RNA mensajero inmaduro libre, la RNA polimerasas y el DNA que sirvió como molde. Entonces, la transcripción en los procariotas, ¿no?, hay un punto de
inicio de la transcripción, en el DNA, que es reconocido por el factor sigma, se incorporan los primeros ribonucleótidos trifosfato, se elimina el factor sigma y es el cuerpo core el que continúa con la síntesis del RNA mensajero hasta llegar a un punto de terminación. Entonces, el proceso de alargamiento lo hace, o de elongación, lo hace la subunidad beta prima, que es la subunidad catalítica de la RNA polimerasa, y que en este caso va a llegar a elongarlo hasta un punto determinado, que es el punto de terminación de la transcripción, que puede la terminación de la transcripción producirse por dos mecanismos. El primer mecanismo es cuando se van a tener secuencias ricas de adenina con uracilo que forman este tipo de horquilla, de tal manera que esta horquilla es una horquilla que es muy débil, sus enlaces, y va a producir una desestabilización del sistema. Este punto o lugar de repeticiones de puras adeninas y uracilos, y esta formación de esta horquilla o de este bucle, lo que va a permitir entonces que se desestabilice todo el sistema, se separe el RNA mensajero de la polimerasa y de el DNA. Ese es un mecanismo. El otro mecanismo es cuando tenemos acá la enzima, tenemos el RNA mensajero que se está sintetizando, y a medida que se va sintetizando este RNA mensajero, se produce la síntesis de una proteína llamada el factor Rho. Este factor proteico, llamado factor Rho, se une a un sitio específico, ¿no? Se une a un sitio específico, reconoce una secuencia específica del ARN y se une a él y empieza entonces a acercarse a donde está el ADN con la RNA polimerasa, produciendo una desestabilización, haciendo que la RNA polimerasa salga del sistema, por lo tanto el ADN también, y el ARN mensajero ya quedaría sintetizado como un pre-ARN mensajero. En este caso entonces, este factor de terminación está determinado por este factor proteico, que es el llamado factor proteico de tipo Rho, RHO. ¿Ok? Entonces, de esa manera termina el proceso de la transcripción. En los eucariotas ya hemos dicho que la transcripción es un poquito más compleja. ¿Por qué es un poco más compleja? Porque, en principio, nosotros tenemos que la transcripción ocurre en el núcleo, una de las cadenas de ADN sirve como molde, se sintetiza el ARN mensajero, exactamente complementario al gen, y finalmente vamos a ver que este ARN mensajero es un ARN mensajero inmaduro, ¿no? Que tiene exones e intrones y que tiene que sufrir un proceso de maduración. Una vez que ocurre este proceso de maduración, la adición de un casquete al extremo 5', la adición de una cola de puras adeninas al extremo 3', y la remodelación de los intrones y el empalme de los exones provoca la maduración del ARN mensajero. Y recién, como ARN mensajero maduro, sale del núcleo hacia el citoplasma, donde se va a producir la traducción específica. Entonces, además, para que se produzca el mecanismo de la transcripción, hay, en el caso de los eucariotes, necesariamente que reconocer regiones claves o cajas claves en las regiones promotoras o las regiones reguladoras específicas del gen para que se forme un complejo con los factores de transcripción y la RNA polimerasa 2, y recién la RNA polimerasa 2 se pueda activar. Entonces, una vez que ocurre estos procesos, es que comienza recién o se da inicio a la transcripción. Entonces, es indispensable
que estas proteínas llamadas factores de transcripción reconozcan en la región promotora algunas cajas claves, como la caja clave TA o la CAAT o la de guaninas citocinas. Hay distintas cajas claves en la región promotora de expresión basal que son reconocidos por estos factores de transcripción, que luego se van a unir con la RNA polimerasa formando todo un complejo y van a activar a la ARN polimerasa produciendo una fosforilación de la serina y tirosina de la región de dominio carboxiterminal de la cola de las RNA polimerasa de tipo 2. Y de esta manera, ya una vez que está activa, es que empieza a incorporar, obviamente, todos los ribonucleótidos y se produce el inicio de la transcripción. Entonces, en el caso de las eucariotas de nuestro organismo, de nuestras células, el proceso de inicio de la transcripción es un poco más complejo que simplemente el reconocimiento del factor sigma del punto de inicio de la transcripción. Aquí es necesario que se reconozcan en la región promotora o de expresión basal cajas claves, como por ejemplo la caja TATA, la caja CAAT o la caja de guaninas citocinas. Estas cajas claves o región promotoras están corriente arriba del punto de inicio de la transcripción. Si acá está el punto de inicio de la transcripción, corriente arriba está la región promotora. En algunos casos es suficiente que se reconozca estas cajas claves de la región promotora para que se una la RNA polimerasa de tipo 2, quede activo y se produzca la síntesis de RNA mensajero. En algunos casos es suficiente el reconocimiento de algunas cajas claves promotoras. Cuando, por ejemplo, mis células van a producir determinadas proteínas generales o proteínas que todas mis células las producen. Pero ya sabemos que nosotros tenemos células que están especializadas, que significa que una célula cumple una función diferente de otra. Un glóbulo blanco cumple una función distinta que una neurona. Una neurona cumple una función distinta que una célula de la piel. Una célula de la piel cumple una función distinta que una célula del hígado, hepática. Una célula hepática cumple una función distinta que una célula del páncreas. ¿Ok? Pero la pregunta es la siguiente. Tenemos un gran número de células que producen entonces proteínas que son similares o idénticas, que solo requieren el reconocimiento de estos factores de expresión basal o de estas regiones promotoras de consenso, pero a su vez hay muchas de estas células que son especializadas, que producen unas proteínas diferentes. Por ejemplo, el páncreas produce una hormona muy importante, una proteína que es una hormona muy importante. ¿Cómo se llama? La insulina. Insulina. La insulina, muy bien. Insulina. La célula hepática, por ejemplo, produce una proteína muy importante para el transporte, que abunda en gran cantidad. Empieza con A. Le sigue la L. Albúmina. Albúmina, por ejemplo, ¿no? ¿El páncreas produce albúmina? No. ¿La célula hepática produce insulina? No. No. No es cierto. El páncreas produce insulina. La célula hepática produce albúmina. El linfocito produce inmunoglobulinas. Los linfocitos producen inmunoglobulinas. ¿Ok? ¿El hígado puede producir inmunoglobulinas?
No, el hígado no produce. No, profesor. No, no. A ver, la célula de la piel, el fibroblasto, la célula de la piel, produce una proteína que es un pigmento que nos da color. ¿Cómo se llama? Melanina. Melatonina. No, ¿Melatonina o melanina? Melanina. Melanina. melamina. Ya, melanina, pues la melatonina es otra cosa. La melanina, ¿no es cierto? Ahora, la piel, el fibroblasto, ¿puede producir insulina? ¿Sí o no? No, No. No. ¿Cierto? Ya. Bien. Ahora la pregunta es, en sus células de ustedes, el genoma, sus genes del páncreas, con los genes del hígado, con los genes de su piel, con los genes de los linfocitos, de su organismo, de ustedes, todo ese genoma, ¿es igual o es diferente? diferente. 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 Entonces, Geraldine tiene varios genomas. Es el mismo, profesor, solo que para cada órgano ciertos genes se expresan y otros no. Exacto, es el mismo. ¿Ok? Gracias, Edgardo. Es el mismo. El gen que nosotros tenemos en nuestras células es el mismo en todas nuestras células. Nuestro genoma es exactamente igual. Si no, estaríamos formados por genomas diferentes. Y no estamos formados por genomas distintos, ¿no? Es el mismo tipo de genoma en todas nuestras células, ¿ok? Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que si tenemos los mismos genomas, si tenemos los mismos genes estructurales, y ahí está en mi célula del hígado los mismos genes que en el del páncreas, y el del páncreas los mismos que el del linfocito, y los mismos el de la piel, entonces si todos tenemos los mismos genes, ¿por qué mi célula de la piel no produce insulina si tiene el gen de la insulina? ¿Por qué no se expresa y no produce? Porque para que se produzca esta proteína insulina, no solo es necesario reconocer estas cajas claves promotoras o de expresión basal, sino que se tienen que reconocer otras regiones, otra región de secuencia específica. Es decir, hay secuencias específicas para la síntesis de proteínas específicas en determinados tipos de nuestras células altamente especializadas. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que, en algunos casos, no solo reconocer factores de transcripción, perdón, no solamente reconocer cajas claves o regiones promotoras, aquí en esta expresión basal, sino tendremos que reconocer elementos que están proximales o distales a esta región promotora, donde hay secuencias de ADN específicos para determinados tipos de factores de transcripción de expresión ya más regulada, más específica. Y eso va a estar determinado por la unión de estos factores de transcripción. Entonces, profesor, si yo tengo entonces mi linfocito, ¿por qué mi linfocito no produce melanina si tiene el gen? Porque no tiene los factores de transcripción de reconocimiento específico de estas secuencias reguladoras del gen que tiene que ver con la síntesis de la melanina. La piel sí lo tiene. ¿Ok? El hígado puede producir una proteína que se llama alfa-fetoproteína, pero el páncreas no. Claro, tienen los mismos genes, pero no tienen los factores de transcripción que reconocen específicamente a esas regiones reguladoras específicas que tienen que ver con la síntesis de la alfa-fetoproteína. Por eso que el páncreas no produce alfa-fetoproteína. El hígado sí lo tiene. ¿Se entiende?
De esa manera, entonces, nosotros tenemos muchas proteínas que se pueden elaborar. Tenemos los mismos genes, pero debido a este reconocimiento especializado que tiene que haber de estas cajas claves y regiones promotoras, y en particular de estas regiones específicas, que se producen proteínas distintas por nuestros distintos tipos de células que están especializadas. ¿Hasta aquí está claro o se han mareado? Profesor, aparte de los factores de transcripción especializados en cada uno de los órganos, también se involucra la epigenética, ¿no? Sí, sí, hay otros mecanismos más. Hay otros mecanismos más. Por ahora, sinceramente, vamos a basarnos en lo que estamos estudiando en los factores de transcripción y cómo se produce el mecanismo de transcripción. Porque hay otros mecanismos que ya tienen que ver con la regulación de la expresión génica, ¿no? Uno de ellos son los mecanismos epigenéticos, otros son distintos otros procesos que pueden ocurrir durante la expresión de los genes. ¿Ok? Pero no nos metamos por ahí todavía aún, ¿correcto? Todavía aún. La idea... Sí, pregunta. ¿Podría hacer un pequeño resumen para memorizar un poco más? Ya. La idea es que en el caso de los eucariotas, en nosotros, el mecanismo de inicio de la transcripción es mucho más complejo, es muchísimo más complejo que en el caso del mecanismo de transcripción en los procariotas en las bacterias. ¿Por qué es más complejo en nosotros? Porque para que se inicie la transcripción, se tiene que reconocer ciertas cajas claves que están en la región promotora del ADN del gen. ¿Ok? Entonces, en algunos casos, aquí hay regiones promotoras que tienen secuencias que son como una caja clave, TA. Otra secuencia CAAT. Otra secuencia de guanina, citosina. ¿Correcto? Entonces, la idea es que en algunos casos mis células producen las mismas proteínas, todas las células. Entonces, para ellos es suficiente que se reconozcan estos cajas claves nada más. ¿Ok? Vamos a hacer una analogía. Ustedes en su casa, tu papá, para entrar a tu casa, tiene la llave para entrar a tu casa. Tu mamá tiene llave para entrar a tu casa. Tu hermana tiene llave para entrar a tu casa. Tú tienes llave para entrar a tu casa. Y tu hermano también tiene llave para entrar a tu casa. Entonces, esa llave que tienen ustedes reconoce la chapa de entrada de la puerta de entrada de tu casa, que es la caja clave. Entonces, todos pueden entrar a la casa. Pero, para que entren a tu cuarto, solo tú tienes tu llave. Para que tu papá entre solo a su cuarto, tiene su llave. Tu hermano para entrar a su cuarto tiene solo su llave. Y tu hermana para entrar a su cuarto tiene su llave, solo su llave. Por lo tanto, ¿no? Es la misma casa, pero para entrar a algo que es específico, hay que reconocer otra caja clave que ya cada uno tiene su factor de transcripción que vendría a ser su llave. Entonces, en algunos casos, si ustedes solo quieren entrar a su casa, todos pueden utilizar la misma llave, porque van a entrar y van a reconocer la misma caja clave, la misma chapa de la puerta. Pero ya alguno de ustedes no solo quiere entrar a su casa, sino quiere entrar a su cuarto. Entonces tiene que reconocer otra puerta específica. Y eso es lo que ocurre cuando nosotros queremos que mi célula produzca o sintetice una proteína que solo esa célula la puede hacer. ¿Por qué? Porque tiene la llave para reconocer estas secuencias específicas, estas secuencias de regulación específica. O sea, tiene factores de transcripción que son proteínas que reconocen estas secuencias específicas. Tienen la llave para la chapa
de su propio cuarto. ¿Se entiende? ¿Ok? ¿Eso está claro o no está claro? Claro que ahora sí ya lo aclaramos un poco más, ¿verdad? Entonces, la idea es que estas proteínas que son factores de transcripción van a reconocer, por ejemplo, la caja TATA, TATA, y de repente es necesario también reconocer una secuencia específica. Acá habrán otras proteínas que se unen, y en algunos casos, más corriente arriba, se tienen que reconocer regiones activadoras o enhancer, que activan más el proceso de la transcripción. Entonces, tienen que juntarse todos estos proteínas y formar un solo complejo con la RNA polimerasa para activarla a ella y para que recién se inicie la transcripción. Miren, por ejemplo, si yo quiero solo reconocer la caja TATA, para que se produzca el ensamble del complejo de iniciación de la RNA polimerasa, solo reconociendo la caja TATA, va a participar una proteína que es el factor de transcripción 2D, o proteína llamada TBP también, que es la proteína de unión a la caja TATA. Entonces, se une a la caja TATA, la reconoce, se une a él, y una vez que se une, va a promover que se agregue otro factor de transcripción, el 2B. Se agrega el factor de transcripción 2B al complejo anterior, y luego, una vez que se ha producido esta unión, se produce el reclutamiento de otros factores de transcripción, el 2E, el 2H, otros factores de transcripción que vienen como una especie de holoenzima unido a la RNA polimerasa de tipo 2. Y todo esto se agrega a lo anterior. Se agrega a lo anterior formando un complejo. Un complejo, ¿ok? En la que ustedes tienen aquí la unión de todos estos factores de transcripción que se han ido uniendo uno a otros, formando todo un gran complejo. Tenemos los factores de transcripción, otros factores de transcripción, el factor de transcripción 2E y el 2H, que se unen aquí a la RNA polimerasa. Para que la RNA polimerasa se active, dijimos que se tenía que producir una fosforilación. ¿De dónde? De la parte del dominio carboxilo terminal. ¿Cuál es esta parte de esta cola de aquí? ¿Y qué se fosforilan aquí? Las serinas y las tirosinas. ¿Quién lo fosforila? El factor de transcripción 2H, el rosadito. El rosadito fosforila aquí, fosforila este dominio carboxilo terminal, y entonces la polimerasa se activa. Y empieza a iniciarse la transcripción, ahí empieza a incorporarse ribonucleótido por ribonucleótido. Miren todo este complejo que se ha tenido que producir solo y solamente si ha sido necesario que se produzca la unión y el reconocimiento de la caja TATA. ¿Ok? Entonces, si solamente se ha tenido que reconocer la caja TATA, ha venido todos estos factores de transcripción, se ha tenido que producir todo este complejo, unirse a la RNA polimerasa de tipo 2, el factor de transcripción 2H fosforilar del dominio carboxilo terminal, para que recién a partir de esa fosforilación se pueda iniciar, ¿no es cierto?, la síntesis del RNA mensajero. Se fosforila la región del dominio carboxilo terminal y entonces comienza la síntesis del RNA mensajero. Entonces, es muchísimo más complejo. Ahora, imagínense ustedes que no solamente tienen que reconocer para la síntesis de una proteína la caja TATA, sino otra caja clave, o otra caja clave que está más allá, o otra región específica que puede estar más allá. Entonces, van a haber una gran cantidad de proteínas y factores de transcripción que tienen que reconocer. ¿Ves? Ya se reconoció la caja TATA, sí, pero había que reconocer esta región también. Ya
ya se unieron, hay proteínas reguladoras, y esta proteína reguladora del gen también era importante, ya también. Y además se tiene que unir a una proteína activadora que está recontra lejos, más allá. Entonces, ¿cómo todos estos forman un solo complejo? Entonces, para eso es necesario que el ADN, que está de color plomo, se doble, haga un loop para que tanto esta proteína de reconocimiento del factor activador o enhancer, más las otras proteínas que son de reconocimiento de la región reguladora específica, más las que reconocían a la caja TATA, todas puedan formar recién un complejo. Y recién producirse la fosforilación de la región carboxilo terminal, del dominio carboxilo terminal de la RNA polimerasa, y recién empiece esta a incorporar los ribonucleótidos. Es todo un proceso complejo, como ustedes están viendo. Ahora, esto lo que les estoy explicando es lo mínimo que tienen que saber para poder entender el complejo de inicio de la transcripción. Porque como ya comentaba hace un momento sus compañeros, este proceso también está regulado no solo por factores de transcripción, sino por otros mecanismos y otros sistemas que no lo vamos a ver ahora porque no nos queremos marear más de lo que de repente ya están mareados. ¿Ok? Entonces vamos a guardar un poquito de glucosa para la parte final todavía. Pero hasta acá entonces se entiende que para el inicio de la transcripción, en el caso de nosotros, de nuestras células, juega un rol muy importante proteínas llamadas factores de transcripción que tienen que reconocer ciertas regiones de este ADN. Y entonces viene la pregunta, pero profe, ¿las proteínas no son secuencia de aminoácidos? ¿Cómo se puede producir una unión de estos aminoácidos con secuencia de nucleótidos? ¿Cómo encaja más o menos? Porque los factores de transcripción son proteínas que tienen unos dominios de unión al ADN. En su estructura tienen un modo de interacción para poder unirse a la estructura de la molécula del ADN. Y algunos de estos dominios son hélice vuelta a hélice, otros se llaman heterodominios, otros se llaman dedos de zinc, hélice loop hélice, o hay otros dedos de leucina, es decir, hay varios motivos, como por ejemplo los de la hélice vuelta a hélice o los dedos de zinc, que son dentro de los motivos de los factores de transcripción más frecuentes que reconocen estas regiones del ADN. Entonces, a través de estos dominios es que se va a unir al ADN, va a reconocer la caja TATA, va a reconocer las regiones enhancers, o se puede reconocer las regiones específicas de síntesis, y entonces forman todos todo un complejo, ¿no? Hasta el ADN de color celeste, que ha tenido que darse un loop, todo una vuelta, un enlace para que pueda acercar a estas proteínas activadoras con los factores de transcripción y para que con la RNA polimerasa puedan formar todo un complejo y recién el factor 2H fosforilar a esta y poder iniciar el proceso de la transcripción. De esa manera comienza el ''inicio de la transcripción. Se comienzan a incorporar los primeros nucleótidos. Y luego ya, ¿no?, la RNA polimerasa, siempre en sentido 5', 3', va a seguir incorporando los ribonucleótidos restantes. ¿Hasta dónde? Hasta un punto de terminación. Este punto de terminación no está todavía muy bien claro, definido, en el caso por lo menos de los eucariotas, y se produce básicamente esta terminación en una señal de corte, que es una señal de corte que es reconocida por la poli-A polimerasa. La poli-A polimerasa es una enzima que reconoce una señal de corte en el DNA y a partir de ahí va a reconocer esa misma señal de corte en el RNA y a partir de ese punto de corte, ¿no?, va a incorporar una gran cantidad de adeninas. Esta acción
va a hacer que se desestabilice el sistema y entonces la RNA mensajero quede libre de la polimerasa, de la RNA polimerasa y del ADN. De esa manera ocurre la terminación del mecanismo de la transcripción, ¿no? Entonces, tenemos que este proceso, que es poco preciso en los organismos eucariotas, ya que no hay señales de terminación exactas o de consenso, tal como ocurre en el caso de los procariotas, se ha descrito que lo que va a ocurrir es que se produce un reconocimiento del punto de corte por acción de la por acción de la polimerasa, se produce un corte ahí y luego va a incorporarse una gran cantidad de adeninas en este extremo, formando la cola de la poliadenina, las colas de poliadeninas. Es una manera también de cómo se protege este extremo 3' de el RNA para que no sufra daño por las ribonucleasas. ¿Podrían destruirlo por el extremo 5'? Sí, pero aquí se le va a colocar un capuchón que es la 7-metilguanosina, como un casquete que protege este extremo, que ya están protegidos ambos extremos, y se produce la remoción de los centrones y el empalme de los exones. ¿Para qué? Para que se produzca la maduración del RNA mensajero inmaduro que se ha sintetizado, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Bien, entonces ya conocen cómo es que se produce este proceso de transcripción. Vamos a revisar un pequeño video que dura muy poco tiempo, que con imágenes nos va a explicar un poco todo lo que yo les he ido explicando en las diapositivas para que les quede un poquito más claro. Es un video muy cortito. Pongan atención, por favor. Muy bien, entonces ya tenemos un poquito más claro con este video
cómo es que se produce la transcripción, ¿no? Todo lo que hemos conversado se ha resumido en este video para que lo tengan un poco más claro. Y tenemos acá un siguiente video que también nos va a ayudar un poquito a explicar este mecanismo que estamos estudiando de la transcripción. Esto es un video ya más animado, ¿no? Cómo se van incorporando los factores de transcripción que van reconociendo la caja de Plaut. Esto que está de rosado obviamente es el ADN, ¿no? Lo que está de color amarillo son los ribonucleótidos y la cadena que se está formando es la cadena de color amarilla, ese es el RNA mensajero inmaduro. ¿Ok? Entonces, hasta aquí lo que tenemos es la síntesis de este RNA mensajero inmaduro a partir de una cadena de ADN de un gen que sirvió como copia. Este RNA mensajero inmaduro tiene la región 5' UTR, exones, intrones, la región 3' UTR, y entonces esto tiene que sufrir un proceso de maduración. Este proceso de maduración ocurre dentro del núcleo. Entonces, dentro del núcleo lo que va a suceder es que al extremo 5' se le va a adicionar un capuchón, al extremo 3' se va a adicionar una cola de poliadeninación y luego se produce la remoción de los intrones y el empalme de los exones. Y de esta manera tenemos el RNA mensajero maduro. Entonces, para que se produzca la maduración del RNA mensajero núcleo heterogéneo o pre-RNA mensajero en RNA mensajero maduro, para que sea traducido, sufre estas tres modificaciones típicas. La incorporación de una 7-metilguanosina en el extremo 5', que es el extremo de un CAP, formación de un CAP. El splicing, que es el empalme de los exones y la remoción de los intrones. Y que se haya producido en el extremo 3' la adición de una cola de puras adeninas, la poliadeninación en el extremo 3'. Entonces aquí en el extremo 5' de este pre-RNA mensajero se le añade aquí la 7-metilguanosina. Esta unión entonces aquí a la 7-metilguanosina genera una especie de casquete que evita que las nucleasas puedan destruir este RNA mensajero. Entonces ya no lo pueden destruir. Simultáneamente, en el extremo 3' ya ha habido un corte en un sitio preestablecido por la polimerasa y ha incorporado, ¿no?, una gran secuencia de puras adeninas para tener protegido el extremo 3'. Entonces tengo acá una cola que lo protege, un casco que lo protege, ya no hay acción de las ribonucleasas y se produce la remoción de los intrones y el empalme de los exones. ¿Okay?
este mecanismo de splicing o empalme, que consiste en la eliminación de los intrones dentro del núcleo obviamente y el empalme de los exones, también llamado esplicisoma o empalmosoma, se realiza por la acción de una serie de proteínas y de ribonucleoproteínas small nuclear. Y más o menos, para que tengan una idea, se realiza de la siguiente manera. Tenemos acá el pre-RNA mensajero, RNA mensajero inmaduro, perdón. Se va a remover este intrón. Este gen tiene 2 exones, ¿ok? O este pre-RNA mensajero tiene 2 exones. Se utilizan unas ribonucleoproteínas small nuclear, que son estas estructuras, que reconocen una secuencia de consenso en la parte de los intrones, que se llama la región dadora, se une a él, y estas ribonucleoproteínas small nuclear tienen la forma de un martillo. A través de esa estructura tienen una parte que reconoce a la secuencia complementaria, se unen a él, y una secuencia o una parte de esta ribonucleoproteína tiene una función de ribosima, es decir, que tiene una función catalítica, puede cortar. Entonces funciona como una tijera, se une acá y corta aquí. Otra ribonucleoproteína se une a este otro extremo, el extremo 3', y entre ellos forman una especie de RNA LARIA, un lazo, que se han unido ahí y cortan a ambos extremos, y esto es eliminado. Se elimina este intrón y el exón 1 con el exón 2 se liga y se produce el empalme de los exones. ¿Okay? Entonces aquí participan estos ribonucleoproteínas small nuclear, que se llaman también U1, U2, U4, U3, U5. Y que yo tengo acá un exón, tengo el intrón, el otro exón. Voy a remover este exón. Entonces, voy a remover este intrón. Este intrón tiene una región dadora, tiene una región aceptora y un sitio branch. Son secuencias de nucleótidos que están en los intrones que estos ribonucleoproteínas reconocen. De tal manera que esta ribonucleoproteína, la U4, la U6 y la U2, ¿no? En principio esta ribonucleoproteína se va a unir aquí y va a cortar esta región donde hay la secuencia de guanina uracilo. Y luego hace un loop para unirse con esta parte llamado punto branch, donde está la U2, que también va a cortar aquí y va a formar todo un complejo de unión. Y luego la U5 corta en el extremo 3' y este intrón es eliminado. Se corta y se elimina en el extremo 3'. Primero en 5', se une al medio y luego se corta en 3', sale y el exón 1 se une con el exón 2. Entonces, esto es lo que se llama la remoción de los intrones y el empalme de los exones. Otro gráfico para que lo puedan nuevamente entender. Exón 1, exón 2, intrón. Hay que remover. Tiene secuencias de nucleótidos reconocibles por la ribonucleoproteína, se une a él, ¿ok? Se unen también al punto branch y al extremo 3'. Se forma todo un complejo, se corta y luego se une el exón 1 con el exón 2. Y eso gracias a que estas ribonucleoproteínas desarrollan un proceso catalítico como de una ribosima. O sea que esta ribonucleoproteína que están viendo acá, que tiene la forma casi como si fuera de un martillo, tiene una secuencia que va a reconocer en el intrón guaninas, uracilos y cualquier otro nucleótido. Se une a él y una vez que se une a él, activa su acción de ribosima o catalítica, corta, ¿cierto?, el RNA. De esta manera, al cortar, va a promover la remoción de los intrones y luego el empalme de los exones. Esta es la forma de ribosima de cabeza de martillo que tienen estas
RNPs o ribonucleoproteínas small nuclear tiene con esta estructura, ¿no?, que permite reconocer una secuencia específica y luego, ¿no?, determina su punto de corte para cortar el RNA o el intrón que se quiere eliminar. ¿Ok? Entonces vamos a ver aquí un poquito más en detalle cómo se produce este evento. Muy bien. Ya estos dibujitos y esta explicación nos ayuda un poquito a entender mejor. Y acá habríamos que reflexionar reflexionar y pensar un poco sobre algo que tiene que ver con el mecanismo de remoción de los intrones y el empalme de los exones, con el mecanismo de splicing, ¿no? A ver, conversemos un poco. Más o menos, ¿cuántos son los genes estructurales que tiene el ser humano? ¿Recuerdan? Lo hemos repetido varias veces, aproximadamente. ¿Cuántos genes hay? 22.000.
Ya. 25.000. 22.000, más o menos lo más cercano ahora se habla de cerca de 22.000, ¿ok? O 25.000, por ahí, 22.000. En el año 1940, la década de los 40, hubo un biólogo molecular, un genetista sobre todo, que postuló que a partir de un gen se sintetiza una proteína. Este genetista fue Tatum, que propuso esta hipótesis, un gen, a partir de un gen, una proteína. Eso fue algo muy revolucionario en esa época, fue una relación muy importante, fue un postulado que se aceptó, que se confirmó y que durante esa época fue tan revolucionario que a Tatum le dieron el premio Nobel por ese tipo de postulado que había presentado. Y así se fue creyendo en los 40, 50, 60, 70 y así sucesivamente, hasta que se demostró que en el ser humano se producían inicialmente más de 200.000 proteínas diferentes y luego más de 600.000 proteínas diferentes. Entonces, la pregunta es la siguiente. Si nosotros tenemos alrededor de 22.000 genes, si seguimos el postulado de Tatum, ¿cuántas proteínas se podrían producir en nuestro organismo? 22.000. 22.000. Y la realidad, Eso sí. 22.000. Y la realidad es que se producen más de 600.000 proteínas diferentes. Entonces el postulado de Tatum, después de mucho tiempo que pasó, ese postulado, esa hipótesis, ya no es valedera actualmente. ¿Sí? Entonces, se supone que si yo tengo 22.000 genes y se pueden producir más de 600.000 proteínas, significa que a partir de un solo gen se pueden elaborar o producir varias proteínas. Si no, ¿cómo llegamos? ¿No es cierto? Eso está claro, ¿verdad? Y eso es explicado por el mecanismo de splicing, por remoción de los intrones y el empalme de los exones. En algunas de nuestras células, muchas de nuestras células, van a ocurrir splicing alternativos. ¿Qué significan los splicing alternativos? Significa que nuestras células, en un determinado momento, cuando requiere sintetizar una determinada proteína, remueve determinados intrones y otros no. Y en algunos momentos remueve determinados inclusive exones y en algunos casos no. Entonces ese splicing alternativo genera lo siguiente, vamos a verlo en dibujitos. Tenemos acá un pre-ARN mensajero que tiene el exón rojo, amarillo, verde y azul. Entonces, cuando se produce el splicing, se remueven todos los intrones, que son estos de aquí, se sacan todos los intrones, pero en este caso la célula decidió también remover este exón, el verde. Entonces, el RNA mensajero maduro tiene rojo, amarillo y azul. Cuando se produce la traducción de esto, la proteína será una proteína de secuencia roja, amarilla y azul, que es el reflejo de esto, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, si en un determinado momento o en otro momento la célula decide no remover solo el verde, no solo los intrones, sino también remover el amarillo, entonces el ARN mensajero maduro sería rojo, verde y azul. O sea, un ARN diferente al otro, que cuando se produce la traducción genera una proteína roja, azul y verde. Esta proteína y esta proteína obviamente son distintas, diferentes, ¿correcto? Pero se ha partido a partir de un mismo pre-ARN mensajero, a partir de un mismo gen. O sea, a partir de un mismo gen se ha podido, por splicing alternativos, elaborar proteínas diferentes.
Otro ejemplo, tenemos acá el gen, con el exón 1, el exón 2, el exón 3, el 4 y el 5. Se genera el RNA mensajero inmaduro y en el momento del splicing, la célula decide eliminar todos estos intrones, empalmar los exones y se genera esta proteína A. Pero de repente en algún otro momento, en el momento del splicing alternativo, no solamente elimina todos estos intrones, sino que también elimina este de acá, que es el rojo. ¿Ok? Entonces se genera esta proteína B. ¿Ok? De igual manera, tenemos nosotros que aquí, en este caso, se hace la remoción de este exón 4. Entonces se genera esta otra proteína aquí. Y se imaginen ustedes todas las posibilidades o variables de splicing alternativo que puede ocurrir aquí. Por lo tanto, a partir de un solo gen, a través de estos splicing alternativos se pueden elaborar, ¿no es cierto?, proteínas que son completamente diferentes, ¿no? Y de esta manera entonces se explica el por qué, teniendo solo alrededor de 22.000 genes, se pueden sintetizar finalmente más de 600.000 proteínas que requieren nuestro organismo. Y para finalizar este mecanismo de transcripción, tenemos que para que se añada la cola de poliadeninación, existe un sitio señal, que es esta secuencia de adenina-adenina, uracilo, adenina-adenina-adenina. Cuando se llega a esta señal, la enzima una endonucleasa reconoce esta señal y más o menos unos 15 a 30 nucleótidos por debajo de la señal se corta por función de una endonucleasa y luego la polimerasa en ese sitio incorpora muchas adeninas. ¿Okay? Entonces, hay un reconocimiento de esta señal de corte que dice que 15 a 30 nucleótidos más abajo, esta endonucleasa, como nucleasa corta, al cortar aquí, genera un punto de inserción por la polimerasa de muchas adeninas, ¿no?, produciendo una cola de muchas adeninas que van a proteger ese extremo, ¿no? Acá tenemos lo mismo. Hay una señal de corte, la endonucleasa lo corta, y luego la enzima polimerasa es la que incorpora toda la cadena de puras adeninas, ¿no? Entonces, de esa manera se tiene el RNA mensajero maduro, ¿no? Un capuchón en el extremo 5', la cola de poli-A en el extremo 3', y finalmente la remoción de los intrones y el empalme de los exones. Y recién, así maduro, sale del núcleo del citoplasma para que se pueda producir la traducción de la información genética. ¿Okay? Veamos este video final con el cual vamos a terminar lo que corresponde al mecanismo de la traducción.
bien, entonces, hasta aquí tenemos todo el proceso de replicación completo, el proceso de la transcripción, y nos faltaría revisar lo que es la parte final, que sería la traducción, es decir, el mecanismo a partir del cual tenemos el RNA mensajero ya maduro, va a salir del núcleo al citoplasma para ponerse en contacto con los ribosomas para que se produzca el proceso de la traducción, ¿no? Tanto la replicación como la transcripción son procesos que se realizan en el núcleo. En cambio, la traducción es un proceso que ocurre ya en el citoplasma. ¿Ok? Bien, aquí nos vamos a quedar en la parte teórica. Nos estamos quedando exactamente en el mismo punto con el grupo del día miércoles. O sea, el grupo miércoles también, en teoría, hemos llegado hasta acá. El motivo por el cual no estamos avanzando como yo quisiera, hay algunas clases que deberíamos de haber hecho para que entre también en el examen, es porque lo estamos haciendo a una velocidad ABC, debido a que ustedes, lamentablemente, tienen dos grandes inconvenientes. Uno, que no han llevado los cursos básicos prerequisitos que son importantes, como bioquímica y hematología, y los otros cursos que han llevado, no sé en qué nivel lo deben haber llevado, los cursos de biología celular o biología general, y entonces no han tenido y no tienen la base para que pudieran haberse desarrollado las clases de manera mucho más rápidas, ¿no? Mucho más expeditivas. Normalmente la clase que yo tengo de 40 minutos para ustedes, 45 minutos, las estoy terminando en 1 hora y media, porque hay que explicarles pasito a paso, detalle por detalle, término por término, porque muchos de estos términos ni siquiera nunca los han escuchado ni los han visto, ¿no? Entonces la idea para mí es que ustedes aprendan y entiendan y comprendan el curso, pues saquen el provecho adecuado, porque por mí yo podría correr y bueno, se acabó el curso y chao, bueno, y no sería algo que a mí me haría sentir tranquilo con mi conciencia en primer lugar, porque mi intención es que ustedes aprendan, y haciéndolo así yo estaría seguro que no van a aprender por lo menos lo que yo quisiera. Y en segundo lugar, ustedes no sacarían nada de provecho porque al final no habrían aprendido algo que es algo muy, muy importante que ustedes que tienen que ir aprendiendo en el desarrollo de su formación profesional. En la actualidad, más del 50% de las pruebas de laboratorio que se hacen en países desarrollados, inclusive en algunos países de Latinoamérica como México, Brasil, en Iberoamérica, como por ejemplo el caso de España, más del 50% se hacen con técnicas de genética molecular. Lo que significa que hay una gran cantidad de pruebas de laboratorio clínico que se hacían normalmente hace 10 años, que ya no se están utilizando, que ya no se están aplicando, y que en lugar de ellos se están utilizando técnicas de biología molecular o de genética molecular, porque tienen muchísimas más ventajas que las técnicas tradicionales de laboratorio clínico. Y yo estoy seguro que acá ya en el Perú hay algunos centros donde están haciendo muchas pruebas de biología molecular, sobre todo en la parte privada, en la parte de hospitales grandes. Creo que el que más ha avanzado en utilizar pruebas de biología molecular son el Hospital Neoplásicas, el Hospital Rebagliati y el Hospital Almenara. Son los 3 hospitales en donde la parte molecular las ha avanzado mucho más. Entonces es muy probable que cuando ustedes ya estén trabajando de aquí a 6 o 7 años en algún hospital importante, pues van a hacer estas pruebas y van a necesitar todos estos conocimientos. Y si no lo saben,
va a ser un problema para ustedes, va a ser un lastre, ¿no? Entonces, yo entiendo la preocupación de ustedes, de que de repente piensan que se están atrasando, que no van a escuchar todas las clases que quisieran, pero sí la vamos a terminar. Al final vamos a hacer, por lo menos yo me comprometo siempre cuando dicto un curso, a cumplir con el 90% del sílabo. Si no con el 100%, por lo menos con el 90%. Y lo estamos tratando de hacer, como le digo, poco a poco, porque la intención es de que ustedes vayan poco a poco asimilando. Pero como les vuelvo a repetir, es importante que clase que hagamos, clase que lo revisen durante la semana, porque como ven, cada vez hay más términos, más cositas que tienen que ir aprendiendo, ¿no? Y eso es importante que lo tengan siempre en mente, ¿ok? Entonces no se preocupen, vamos a tomar el examen teórico hasta esta diapositiva, no entra más, hasta este punto donde hemos llegado, hasta ahí viene el examen teórico. Es exactamente igual a lo que vamos a tomar para el otro grupo, que también nos hemos quedado igual ahí, ¿no? El problema es igual, ¿correcto? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí?